Pensamiento. Vamos a hablar hoy día acerca de la teoría del desarrollo psicosocial o histórico-social de Vygotsky, pero vamos a recordar un poquito el tema anterior que fue de Piaget, porque es importante entender la diferencia y también el tema de lo que habla Piaget, ¿no? Porque Piaget es obviamente muy frecuente en esa misión, entonces hay que entender cuáles son las características de cada etapa y para poder también relacionarlo con lo que habla Vygotsky, ¿no? Ambos son cognitivos, pero uno le pone bastante fuerza a la parte biológica, que es justamente Piaget, y el otro le pone bastante fuerza a la parte social, a la interacción social, a la cultura, y eso es justamente Vygotsky, ¿ya? Entonces por ahí nos dice si el pensamiento tiene una fuerte carga biológica, genética, hereditaria, maduracional, o el pensamiento y la inteligencia se desarrolla a partir de la influencia de la interacción social. Entonces vamos a recordar un poquito el tema anterior y lo enlazamos rápidamente con lo que es el tema de hoy, ¿ya? Muy bien, esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Los estadios de desarrollo intelectual de Piaget. Decíamos que Piaget fue biólogo, nació en Suiza, en la zona francesa de Suiza, en Ginebra. Estudió también educación, pedagogía, estudió epistemología y psicología, ¿no? Bueno, trabajó con Binet, con Alfred Binet, en la construcción de test psicológicos allá en Francia, pero se decepcionó de los test, regresó de Francia a Suiza y fundó su centro de investigación llamado epistemología genética, ¿ok? Que es también el nombre de su teoría, epistemología genética. Pero la palabra epistemología genética no hay que tomarlo pues desde el punto de vista, como lo vemos ahora, de que epistemología es una rama de la filosofía que estudia la ciencia. No. Y genética tampoco hay que tomarlo como una rama de la biología que estudia la herencia. No, tampoco. Sino que la palabra epistemología y la palabra genética, Piaget lo toma de la raíz, ¿no? De la etimología, de lo que la palabra en sí misma significa. Por ejemplo, epistemología es pensamiento, conocimiento. Y genética es génesis, origen, ¿no? O sea, lo que a Piaget le interesa es saber cómo se origina el pensamiento, el conocimiento en los seres humanos, sobre todo en los niños. Y de esta forma investigar el origen, ¿no? Del pensamiento, el conocimiento humano, se le conoce pues como epistemología genética, ¿no? Que estudia el desarrollo y origen del pensamiento humano y los procesos mentales en general, ¿no? Por eso ese nombre. Bien, entonces para Piaget hay que tomar en cuenta dos conceptos muy importantes, que es la adaptación y la organización. ¿Ok? Piaget dice que nacemos con dos tendencias básicas, o sea, que son heredadas, ¿no? Nuestros padres, que por un lado es la adaptación y por otro lado es la organización. La adaptación es el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Piaget considera que la inteligencia es adaptación, ¿sí o no? Para Piaget, la inteligencia es capacidad de adaptación. Y la adaptación es un proceso, pues, hereditario, innato, genético, que nos permite a nosotros eh, acoplarnos, acondicionarnos, resolver problemas del entorno. Y esta adaptación se logra mediante el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Entonces, hay dos conceptos muy importantes en Piaget, que es la adaptación, ¿ok? Que es inteligencia, que es la capacidad de poder equilibrar la asimilación y la acomodación, que luego voy a explicar qué es la asimilación, qué es la acomodación, que ya lo saben, pero de nuevo, y la organización, que es la capacidad que tenemos para poder unir aspectos físicos, psicológicos, en un nuevo proceso, ¿no? Más complejo. ¿Ok? Cuando uno tiene la capacidad de unir un proceso físico, mental, ¿no? Y para crear otro proceso más complejo que nos permita avanzar, desarrollarnos, eso es justamente la organización, ¿no? Que son dos tendencias innatas, hereditarias con la cual hacemos, la adaptación y la organización. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, profe, ¿qué es la asimilación? Profe, ¿qué es la acomodación? No, la asimilación es la incorporación de información nueva dentro de tu esquema mental. Cuando uno incorpora nueva información, ¿ok? A su mente, a sus capacidades, está asimilando. Cuando lee un libro, cuando escucha la clase, cuando experimenta algo, ¿no? Cuando ve que una persona hace algo, resuelve un problema, la persona está viendo y está asimilando, está incorporando información nueva a su esquema mental.
Y la acomodación es cuando la persona cambia ese esquema mental antiguo y la nueva información también las cambia para poder eh, utilizar esa información de otra manera, en otro contexto, ¿no? En otro lugar, de otra forma. O sea, cambiar tu esquema para que la nueva información se ajuste y también modificar un poquito la nueva información para que pueda encajar exactamente en otra situación, en otro problema, ¿no? Esa es la acomodación. Constantemente asimilamos y acomodamos información. Constantemente estamos incorporando información y estamos cambiando esa información y el esquema para poder adaptarlo de otra forma, para poder utilizarlo en otro contexto, en otra situación. Por ejemplo, acá mira Cádiz, ¿no? El niñito le dice, porque el niño habla de que ese es un caballo, porque ya tiene en su mente, en su esquema mental, ¿no? La asimilación de caballo. Lo que pasa es que el niño ya ha asimilado anteriormente la estructura de un caballo. Entonces, cuando ve a un animal que se parece a un caballo, pero no es caballo, dirá que es un caballo, porque el niño ya tiene ya en su mente incorporado la estructura de un caballo. Entonces ve un burro y dice, ve un caballo gordo, ¿no? Ve un burro y dice, mira mamá, un caballo gordo, porque él ya tiene incorporado, ¿no? En su mente la estructura de un caballo. Pero luego la mamá le dice, hijito, eso no es un caballo, es un burro. Y el niño, como no tiene todavía instalado el esquema de burro, no entiende, porque para él es un caballo, ¿no? Entonces ahí se produce un conflicto, cognitivo, un desequilibrio cognitivo dentro de la mente del niño. ¿Cómo que ves un burro? Porque él no conoce un burro, es algo nuevo, y él tiene el esquema de caballo, ¿no? Entonces tiene que cambiar, tiene que modificar, tiene que acomodar su esquema anterior, ¿no? Que tenía de caballo para que la nueva información ingrese y se ajuste a ese proceso en la cual cambia su esquema mental preexistente, en este caso el caballo, para que la nueva información, burro, ingrese. Ese cambio se llama acomodación. Entonces cambia su esquema, porque no es igual el caballo que yo tenía con este animal que yo tengo ahorita acá, no son iguales, eso cambia, y entiende la diferencia entre lo que es un caballo y lo que es un burro. Entonces dice, ya, muy bien, sí, este es un burro, no es un caballo, ya acomodó, se adaptó de la mejor manera, resolvió un problema, ¿se da cuenta, no? Eso es justamente los mecanismos de la adaptación, la asimilación y la acomodación. Y siempre estamos asimilando y estamos acomodando información, ¿no? Tú ves a una persona y de repente te cae mal, ¿no? No sabes por qué, porque de repente esa persona tiene la cara, tiene la energía, la vibración, tiene no sé, pues los ademanes de una persona que te hizo daño, se burló de ti, entonces lo ves, ¿no? Y te cae mal. Asimila a esa persona, su rostro, su caminar, su energía, su vibración, su mirada, y te cae mal, ¿no? Pero luego tú te das la oportunidad de conversar con esa persona, ¿no? Y a partir de ahí descubres que no es tan desagradable, que la idea que tú tenías era una idea equivocada. Entonces has tenido que cambiar, que modificar, que acomodar esa idea, esa percepción de esa persona que tenías, ¿no? Por la nueva información ahora que acabas de aprender. Y a partir de conversar con esa persona, ya no te desagrada tanto como antes, has acomodado. Y siempre asimilamos y siempre acomodamos información. ¿Ok? Estos son los dos mecanismos de la adaptación. Entonces, para Piaget, hay dos conceptos muy importantes, que es la adaptación y es la organización, ¿no? La adaptación es el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, y la organización es la capacidad de poder unir distintas capacidades físicas, mentales, en un nuevo producto que sea más complejo y nos permita un mayor desarrollo, un mayor equilibrio. ¿Ok? Entonces, asimilación es la incorporación de información nueva y la acomodación es cambiar esa estructura mental antigua para que la nueva información encaje. ¿Está bien? Chicos, hasta ahí, por favor, tendrán alguna pregunta, alguna duda. Esto sí lo vimos la semana pasada, ¿no? Buenos días con todos y con todas. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Si no, se lo vimos la semana pasada. Queda claro porque a veces vienen preguntas así como ejemplos, ¿no? Y hay que identificar si es asimilación o es acomodación. ¿Ok? Muy bien. Excelente, muy bien. Ahí veo a Midashiro, la pichanguita. Muy bien. Piaget también habla de funciones invariantes y funciones variantes. Las invariantes funcionales o funciones invariantes son procesos que no cambian, son procesos que se mantienen de esa manera durante todo el proceso de desarrollo intelectual. Hay que recordar que Piaget estudia el desarrollo no intelectual en el ser humano
Y el desarrollo intelectual en el ser humano pasa por etapas o por estadios, ¿no? Y cada estadio tiene su esquema mental particular. Por ejemplo, el estadio sensorio-motriz, su esquema es un esquema conductual, reflejo, porque en los primeros meses el niño, por ejemplo, no piensa ni tampoco habla. Entonces, las únicas condiciones, el esquema mental de un sensorio-motriz son las reacciones conductuales, reflejas. En cambio, en el siguiente estadio, preoperacional, el esquema mental es simbólico, porque el niño imagina, ya tiene lenguaje, pensamiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? En el estadio operatorio concreto, su esquema mental es un pensamiento lógico concreto, ligado a lo físico, a lo material. En la etapa operatorio formal, el esquema mental es un pensamiento lógico abstracto, porque ya piensa de manera hipotética, deductiva, probabilística, etcétera, ¿no? Entonces, los esquemas mentales son formas que tenemos de organizar la información. En cada etapa del desarrollo organizamos la información de manera diferente, ¿ok? ¿No? Cada persona tiene su esquema y su estructura mental diferente, la forma de organizar, de procesar información de manera diferente, de acuerdo a las etapas de su desarrollo, ¿no? En la medida que uno va cambiando en edad, su esquema mental, la forma de organizar la información también va cambiando. Por eso decimos que no es igual, ¿no?, el pensamiento de un niño que el pensamiento de un adolescente. Y no por eso yo puedo decir que el adolescente sea más inteligente que el niño. No lo puedo yo comparar diciendo que el adolescente es más inteligente que el niño. ¿Por qué no, profesor? Porque se encuentran en etapas diferentes de desarrollo, de evolución. El adolescente ya tiene un esquema mental lógico abstracto y el niño tiene un esquema mental simbólico. Por lo tanto, comparar esto no es posible porque estamos en etapas diferentes de evolución. Porque de acuerdo a las edades, a la etapa, al desarrollo, el esquema mental es diferente. ¿Ok? De los esquemas mentales son formas que tenemos de organizar la información. Es tu estructura, ¿no? Cómo piensas, cómo conoces, ese es justamente el esquema mental. Y cada esquema mental o cada estadio tiene su esquema mental propio. ¿Ya? Recuerda que el estadio sensorio motriz, su esquema mental es conductual, reflejo. El estadio preoperacional, su esquema mental es simbólico, fantasioso, lúdico, ¿no? Imaginativo. El estadio concreto, su esquema mental es lógico concreto. Y el estadio formal, abstracto, lógico abstracto, su esquema mental es lógico formal, abstracto, ¿ya? Entonces el esquema mental es la forma que tenemos de organizar la información. Y los estadios son las etapas que vamos atravesando en el desarrollo intelectual. ¿Bien? Mira acá, esta es la famosa teoría de Piaget, la llamada epistemología genética. Por un lado está el desarrollo y por otro lado está la inteligencia. El desarrollo es un proceso progresivo en el cual vamos avanzando hacia algo más complejo, de mayor equilibrio. De etapas más primitivas, más rudimentarias, más simples, vamos avanzando, progresando hacia procesos más complejos, ¿no? Ese es justamente el desarrollo, es el ir avanzando desde algo de menor equilibrio hacia algo de mayor equilibrio. Vamos avanzando desde algo simple hasta algo más complejo. Vamos avanzando, ¿no? Desde la etapa sensorio-motriz, vamos avanzando hacia el operatorio formal. Es el desarrollo. Es un proceso de equilibrio, de mayor equilibrio, de progreso, del equilibrio, del proceso de desarrollo, del proceso hacia algo más complejo, de mayor equilibrio. ¿Ok? Y también otro concepto muy importante es la inteligencia. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptación. ¿Ok? Si tú eres capaz de adaptarte a los problemas, a los cambios, a las circunstancias, a las cosas difíciles, exhibes una buena inteligencia. Pero si tienes problemas para adaptarte, también tu inteligencia es pobre, ¿no? Entonces vemos por un lado las variantes funcionales y las invariantes funcionales. Las funciones invariantes y las funciones variantes, ¿ok? Decimos que hay invariantes funcionales y hay variantes funcionales. ¿Qué es un proceso invariante o una invariante funcional? Son procesos que no cambian, que se mantienen durante todo el desarrollo intelectual. ¿Cuál es, profe? La adaptación y la organización. ¿Ok? La adaptación y la organización son procesos invariantes, son procesos que se mantienen durante todo el proceso de desarrollo intelectual. Y la adaptación, tú ya sabes, es el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Y la organización es la capacidad de poder unir, combinar, ¿no?, aspectos físicos y psicológicos para crear un nuevo producto.
siempre estamos organizando información. Siempre estamos estructurando, organizando información y siempre estamos adaptando información. O sea, como que buscamos el equilibrio entre lo que asimilamos y lo que acomodamos. Siempre, siempre estamos asimilando y acomodando información y ajustando, combinando información para hacer algo más complejo. Esto no va a cambiar, esto ha sido así, siempre ha sido así y va a seguir así porque son los procesos invariantes que están presentes dentro de todo el proceso intelectual en el ser humano. De lo que cambia son los estadios. Lo que sí cambia son los estadios. Pasamos de un estadio a otro estadio. Y el esquema mental también cambia. En la medida que cambiamos de un estadio a otro estadio, la forma de organizar, ¿no?, la información, la forma de pensar va a cambiar, ¿no? El esquema mental va a ir cambiando. Entonces, en la medida que uno va avanzando en el proceso de desarrollo, de la etapa sensorio motriz, preoperacional, concreta, formal, el esquema mental también va cambiando. Porque en cada etapa, ¿no? En cada etapa, en cada estadio, el esquema mental es diferente, ¿no? Ten en cuenta, decimos que en la etapa sensorio motriz, su esquema mental es conductual, reflejo. En la etapa preoperacional, su esquema mental es simbólico. En la etapa operatoria concreta, su esquema mental es un pensamiento lógico concreto. En la etapa operatoria formal, su pensamiento, su esquema mental es lógico abstracto. ¿Ya? Así. ¿Se me deja entender, chicos? Más o menos estamos por ahí. Confirmen, por favor, o si no repito. ¿Sí? Muy bien. Ajá. Entonces, hay procesos invariantes y hay procesos variantes. Sí, dime, Paula. ¿De qué un ejemplo de qué? De organización. Ya. Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Supongamos, a ver, vamos a ver un ejemplo de organización. Cuando tú sabes, por ejemplo, escribir, ¿no? Sabes escribir, ¿ok? La escritura es un proceso físico porque involucra las manos, coordinación motriz, pero también involucra la mente, ¿ya? Entonces, al saber escribir, y tú, por ejemplo, imaginas, ¿no? Tienes la capacidad de imaginar, de fantasear, entonces, comienzas a hacer bosquejos, comienzas a hacer estructuras de edificios o comienzas a hacer animes, ¿no? Estás como juntando la información de tu pensamiento, en este caso tu fantasía, tu imaginación, con tu capacidad física de mover el lápiz, pero haciendo algo más complejo. ¿Se dan cuenta? Y ahora que tú sabes hacer bosquejos, de repente en el papel, estructuras, ahora lo haces con maderitas o haces origami. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Cómo puedes combinar tú una capacidad física con una capacidad mental y hacer algo diferente? ¿Ah? Primero aprendiste a agarrar el lápiz, luego aprendiste a dibujar, ¿no? Dibujabas casitas, triangulitos y ahora, juntando tu fantasía, lo que has visto en el ambiente, comienzas a crear bosquejos, ¿no? Edificios, carros, comienzas a dibujar cosas más complejas, primero en el papel y luego todo eso ahora lo plasmas en una maqueta, ¿no? En una maqueta. O sea, cómo vas organizando, ¿no? Los contenidos, la información, tus habilidades que tenías en algo más complejo. ¿Se dan cuenta? De mayor equilibrio. Estás organizando en este caso, ¿no? Un esquema físico que era escribir, ¿no? Con tu esquema mental que era de repente, no sé, copiar una imagen. Primero agarras la Barbie y copiabas la Barbie, aprendiste a dibujar. Luego en tu mente comenzaste a hacer bosquejos, esquemas en un papel. Luego ahora lo haces en una maqueta, ¿no? Y así. Luego de repente lo harás ya pues en la computadora, en un programa. Cada vez vas organizando más la información. Lo que vas aprendiendo, lo que vas conociendo, lo vas incorporando y creando cosas más complejas. Vas organizando, ¿no? La información más compleja y así vas avanzando en tu desarrollo. ¿Qué es lógico abstracto? Lógico abstracto es pensar de manera coherente, pero sin necesidad de utilizar los dedos ni las manos, por ejemplo, para multiplicar. Para multiplicar simplemente usas tu mente. O de repente, mira acá esta preguntita. Entonces, mmm, vamos a ver, una preguntita, a ver, que sea.
A ver, mira, saca la conclusión, ¿ah? Todo hombre soltero es un hombre. A ver, piensa de manera lógica. Todo hombre soltero es un hombre feliz. Ja. Perro, dice. Libre. Claro. Todo hombre soltero es un hombre no casado. Feliz, libre, no. Todo hombre soltero es un hombre no casado. Es un pensamiento lógico, abstracto. O sea, no requieres ver su anillo ni la partida de matrimonio para saber que es soltero, ¿no? Y ya la propia palabra soltero significa, ¿no? O no casado significa ya que es soltero. ¿Se dan cuenta, no? Otro pensamiento lógico, por ejemplo, es eh, si el todo es mayor que las partes, entonces la parte es menor que el todo, pues. ¿Sí o no? Si el todo es mayor que las partes, entonces la parte es menor que el todo. Pensamiento lógico, no requieres ver ni tocar, todo lo haces en tu mente, lo piensas de manera lógica, pero mental, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo mental. Entonces, si los metales se dilatan con el calor, entonces el oro también se dilata con el calor, ¿sí o no? Si todos los metales se dilatan con el calor, el oro, que es un metal, también se dilata con el calor. ¿Y cuál es la diferencia entre simbólico y lógico concreto? El simbólico es la capacidad de poder representar cualquier cosa en tu mente, sea real o no sea real. ¿Se dan cuenta? Lo lógico tiene que ser coherente. Lo simbólico no siempre es coherente. Lo simbólico es la capacidad de poder representar algo en tu mente. En tanto, el pensamiento lógico concreto es la capacidad de poder representar cosas lógicas con coherencia, con sentido en tu mente. Pero es concreto porque requiere de cosas que pueda ver, que pueda tocar, ¿no? Por ejemplo, un niño piensa en un fantasma, piensa en el cuco, ¿no? Se da cuenta que el cuco lo va a llevar, que el fantasma le va a comer. Eso piensa, porque tiene la capacidad de representar las cosas en su mente. Es simbólico. En cambio, un chico que tiene un pensamiento lógico concreto dice, no, pero los fantasmas no existen, pues, ¿no? ¿Qué cuco? No existe nada. O sea, ya es capaz de poder también pensar, pero de manera más lógica, más concreta, diferente, ¿no? ¿Mm? Eh, Ambos son físicos. Sí, pero uno piensa lógico, el otro no. ¿Te das cuenta? Que dicen que es conductor, ¿qué? Conductor son los reflejos, pues. Conductor son los reflejos. Se fue su preguntita, no sé, se va la pregunta siempre. ¿Cuál es la diferencia entre el simbólico y con lógico? ¿Y el conductor qué? El conductor es reflejo. ¿Ya? Conductor es reflejo. Claro, uno representa cualquier cosa en su mente sin sentido, ¿no? Y otro representa en su mente cosas ya con lógicas, pero ligadas a lo material, a lo físico, a lo visible. En cambio, el pensamiento lógico abstracto representa en su mente cosas lógicas, pero sin necesidad ya de ver o de tocar algo, sino simplemente cosas abstractas ya, diferentes, ¿no? Lógico es coherente, pues. El pensamiento lógico es un pensamiento coherente, claro, racional, con sentido, pues. Por ejemplo, un niño puede pensar, mi amigo se cayó de su casa y se rebotó hasta el cielo. Él puede pensar eso. Eso es simbólico, porque está en su mente representando cosas. Pero en cambio, para uno que está en la operación lógica, dice, eso es ilógico. Pues, ¿cómo va a rebotar hasta el cielo? Se cae, se aplasta, se queda ahí, no va a rebotar. Eso ya es lógico, pues. Se dan cuenta, ¿no? Diferente. Lo que es simbólico, que es la capacidad de poder representar cualquier cosa en tu mente. Y otra es la del pensamiento lógico, que es la capacidad de representar cosas, pero coherentes, con sentido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Muy bien. Listo. Entonces, esto es la famosa epistemología genética, ¿no? De Jean Piaget. Bueno, los estadios ya lo conocen. El estadio sensorio-motriz va del nacimiento a los 2 años. Es una etapa de esquemas reflejos, esquemas neuromotores, ¿no? Reflejos, movimientos y sensaciones. ¿Ya? Y esto se da hasta los 2 años.
y termina cuando aparece el lenguaje. El lenguaje es el proceso que va a poner fin a este estadio. Entonces, las condiciones que la cual nacemos y traemos al mundo para adaptarnos es a través de lo que podemos captar a través de los sentidos y los movimientos físicos que realizamos. A estas capacidades, Jean Piaget lo llama inteligencia sensorio-motriz. Primero, atravesamos por una etapa de reflejos, ¿no? Conductas automáticas, instintivas, connaturales, que nos van a permitir adaptarnos a este entorno, porque todavía no tenemos un repertorio conductual. Nacemos con reflejos automáticos, que son conductas involuntarias, que nos van a permitir adaptarnos, sobrevivir. Por ejemplo, el llanto, la succión, ¿no? El reflejo darwiniano, en fin. Una vez que atraviesa unos cuantos meses, entonces estos reflejos que eran automáticos ya llegan a formar parte, ¿ok?, de nuestro repertorio conductual. Comenzamos a atravesar por la siguiente subetapa, que es la etapa de la adaptación a los reflejos, o también llamada por Piaget la formación de los primeros hábitos. Por ejemplo, el niño tenía un reflejo, era succionar el pezón de la mamá. El niño encontró el pezón de la mamá y succionó, ¿no? Ese era un reflejo, una conducta automática. Pero luego ahora ha aprendido a succionarse, a chuparse el dedo. Y cada vez que tenga hambre, cada vez que tenga sueño, o cada vez que quiera entretenerse o consolarse, se va a chupar el dedo. ¿Se dan cuenta? Al principio era automático, reflejo, instintivo, pero ahora lo hace de manera intencional y se ha acostumbrado a formar un hábito de chuparse el dedo a cada rato. ¿Se dan cuenta? Cuando tiene hambre y no le dan tetas, se chupa el dedo. Cuando está solito, está aburrido, o está jugando, se chupa el dedo. Chupar el dedo es una conducta ya habitual, intencional, voluntaria, pero al principio fue refleja. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿cuál es que lanzas al bebé se abre el murciélago? Murciélago. Eso se llama reflejo de Moro. De Moro. Arriba, la primera. ¿Ya? Claro, milenio, claro, se vuelve voluntaria. Al principio la refleja, pero luego se vuelve voluntaria y se convierte en un hábito porque siempre lo hace de manera repetitiva. ¿Se dan cuenta? O sea, primero atraviesa por una etapa refleja, automática, o reflejo involuntario, ¿no? ¿Ok? Luego esos reflejos los aprende a utilizar y se convierten en hábitos y lo hace ya de manera voluntaria, forma parte ya de su repertorio conductual. Eso se llama la adaptación a los reflejos o la formación de los primeros hábitos. Chicos, esta etapa sensorio-motriz tiene 6 subetapas. ¿Ah? La primera es la etapa de los reflejos primitivos o primarios, ¿no? O si no quieres también el ejercicio de los reflejos. Así lo llama Piaget. Ves que viene acá en el chat, ya, para que puedan anotarlo. Esta primera subetapa se llama el ejercicio de los reflejos o, o los reflejos primitivos. ¿Está bien? ¿Está? Primitivos. O sea, son los reflejos, pero automáticos. ¿No? Ahí está. Pero luego aprende a utilizar los reflejos y ya forman parte de su repertorio conductual. Esto se llama ya, la siguiente subetapa, la adaptación a los reflejos o la formación de los primeros hábitos. ¿Bien? ¿Ya? Muy bien. Luego, el siguiente subestadio es la coordinación visomotriz. La coordinación visomotriz comienza a ir a coordinar ojos y manos. Por ejemplo, le pone su móvil, ¿no? Su móvil, sus muñequitos así, él está en su cuna, y le pone su móvil y comienza a girar los móviles y él quiere agarrarlo, ¿no? Y también lo sigue con la mirada, lo sigue con la mirada, ¿ok? ¿Ya? Lo sigue con la mirada. Eso se llama coordinación visomotriz, o si no, reacción circular secundaria. O sea, cuando él coordina los ojos con la vista, quiere agarrar algo, quiere coger algo, ¿ya?
algo de afuera ya, ya no su cuerpo, ya no sus dedos, sino que quiere coger algo de afuera, ¿no? Y seguir con la mirada a algo, eso se llama coordinación visomotriz o reacciones circulares secundarias. ¿Está bien? Al principio la conducta era refleja, luego aprendió a utilizar los reflejos, ¿no? Los reflejos formaron parte de su repertorio conductual, ¿no? Es una conducta repetitiva, por ejemplo, centrada en su propio cuerpo, se llama también reacción circular primaria, ¿no? Cuando el niño se chupa el dedo a cada rato, es un hábito, y también Piaget lo llama reacción circular primaria. Y cuando ya coordina y quiere coger objetos, ¿ok? Objetos, ya no sus dedos, sino objetos, ¿ok? Su sonaja, por ejemplo, un móvil, ¿no? Eso ya es una reacción circular secundaria, ¿ok? Y sigue las cosas con la mirada, ¿no? Con la vista. Esa es coordinación visomotriz, ¿ok? Tercer subestadio, ¿ok? Luego viene la famosa permanencia del objeto. Es decir, el niño entiende que las cosas existen, así no las pueda ver, porque esto aparece más o menos al año. Porque cuando tú le muestras un objeto delante de la mirada, el niño lo sigue con la vista. Pero cuando le escondes, el niño no lo busca. Porque para un niño menor de 8 meses, menor de un año todavía, por ahí, 8 años, ¿no? 8 meses, un año, por ahí, ¿no? Antes de esa etapa, tú muestras el objeto delante de la mirada, de su vista, no lo sigue. Pero lo escondes, no lo busca. Pero después ya, cuando el niño adquirió la permanencia del objeto, tú le muestras un objeto delante de su vista, lo sigue con la mirada, lo escondes, intentará buscarlo, porque ya adquirió la noción de permanencia del objeto, es decir, saber que el objeto existe, así no lo puedas ver. ¿Ya? Muy bien. Este es, según Piaget, uno de los logros más importantes de este primer estadio, la permanencia del objeto, llamada también memoria. ¿Ok? Saber que el objeto existe, así no lo pueda ver. ¿Ok? Esta es la cuarta, ¿no? Esta es la quinta subestadio, las reacciones circulares terciarias, del año al año y medio. ¿Ok? Aquí la mamá dice travieso, eres bien travieso, traviesas, haces travesuras, ¿no? Todo botas, todo rompes, todo tiras al suelo, ¿no? Le das comida, el niño quiere comer solito, ¿no? Se lava la cara con los tallarines, se lava la cara con la sopa, tira el plato, toda la comida al suelo, hace un laberinto, una chanfaina, ¿no? Comienza a romper cosas, el control remoto le saca las pilas, ¿no? Tira las cosas al suelo, todo eso, entre paréntesis, entre comillas, parece travesuras, pero es una reacción circular terciaria, es una conducta de exploración. ¿Ya? Está explorando su ambiente, está experimentando también con las cosas, ¿no? Eso se llama reacción circular terciaria, es el quinto. Y la sexta es, vamos a ver acá, ¿no? La imitación diferida. Porque esta parte también acá es, ¿no? En la cual el niño resuelve problemas, pero basado en una coordinación visomotriz. Por ejemplo, el niño resuelve el problema de manera súbita. Creo que le dije en clase que, por ejemplo, a un niño lo sientas en un extremo de la mesa y en el otro extremo pones su muñeco. El niño obviamente no va a llegar, pues, ¿no? Porque está muy lejos. Entonces, de un momento a otro comienza a jalar el mantel hacia sí y el muñeco lo comienza a traer hacia él. Entonces, en este caso, da la impresión de que el niño está pensando, ¿no? Si el muñeco está en otro extremo, jalo pues el mantel y atraigo mi muñeco hacia mí. Pero el niño no pensó, simplemente lo hizo de una manera súbita, ¿no? De una manera coordinando movimientos. Nada más. Eso se llama solución de problemas de manera súbita, ¿ok? Ya no lo hace pensando, simplemente coordina, ¿no? Sus movimientos físicos y sus sentidos, nada más, ¿ok? ¿Ya? Y luego acá el niño también comienza a imitar una conducta que ve. Esa es una imitación directa. No piensan hasta el año y medio más o menos. Del año y medio hasta los 2 años, ahí aparece la función simbólica. Ahí recién va a comenzar, ¿no? Poco a poco, lentamente. Así es. Ajá, sí. Muy bien. La imitación directa es muy diferente a la imitación diferida. ¿Y cuando yo tengo uso de razón? Cuando eres consciente. ¿Y cuando eres consciente? Más o menos a los 5 años.
Ujú. A los 5 años. Claro, ahí puedes decidir tú lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que es bueno, lo que es malo. ¿Mm? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? No, esto se puede, esto no se puede. ¿Se dan cuenta? Antes no. Antes agarras cualquier cosa, te lo choreas, pero para ti no es chorear. Si lo quieres es tuyo, ¿no? Y si recuerdo algunas cosas cuando tenía 3, está bien, pues una cosa es uso de la razón y otra cosa es la memoria, ¿no? Tú me estás preguntando cuándo tengo uso de razón. No me has preguntado cuánto recuerdo. ¿Mm? Muy bien. La siguiente etapa, ¿no? Es la preoperacional. Preoperacional, o sea, antes de que uno pueda pensar de manera lógica, ¿no? Antes de que uno pueda pensar de manera lógica, está el estadio preoperatorio o preoperacional, ¿no? Acá es llamado también simbólico, llamado también simbólico. Acá el niño ya es capaz de poder representar mentalmente las cosas, ¿ok? Acá ya imagina, ya fantasea, ya juega, ¿no? Aparece el llamado juego simbólico o juego de representación. Acá el niño ya tiene la capacidad de poder recrear, de poder restituir, representar las cosas en su mente. A esto se llama estadio preoperacional. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero también aparece en el anterior estadio las representaciones simbólicas. Sí, al final aparece, ¿no? Al final aparece, claro. Al final del estadio sensorio-motriz aparece. Pero es más característico de esta etapa. Es más característico de la etapa preoperacional. ¿Ya? Es más característico. Ingrid, sí, me voy a preguntar algo, creo. ¿No? Ya. Bien. Este estadio preoperacional tiene también dos subestadios. El preconceptual o simbólico y el intuitivo. ¿Ya? El preconceptual y el intuitivo. Entonces, del preconceptual va de 2 a 4 años. ¿Ya? Preconceptual va de 2 a 4 años. Aquí pues ya aparece el pensamiento, el lenguaje y el niño se adapta de la mejor manera a su entorno, se adapta mejor que la etapa anterior. ¿Está bien? El lenguaje, decimos, es el proceso que abre la siguiente etapa, que es la etapa preoperacional. Aquí aparece el juego simbólico, o sea, el juego de representación. El niño comienza a jugar con sus muñequitos, con sus carritos, sus palitos, que son soldados, el palo de la escoba, que es su caballo, ¿no? Ahí comienza el juego simbólico, el juego de simulación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como simulación, él simula que es un policía, simula que es un perrito, ¿no? Comienza a jugar. ¿Por qué? Porque ya tiene la capacidad de poder representar las cosas en su mente, pues. Es altamente fantasioso. ¿Y por qué, profe? El niño es altamente fantasioso porque ya tiene la capacidad de representar las cosas en su mente, pero carece de lógica y carece de experiencia. Entonces, como carece de lógica y carece de experiencia, te recurre a su fantasía, a su mente, para crear cosas, para imaginar y jugar de esa manera, entretenerse. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es que el pensamiento del niño es totalmente fantasioso, ilógico, alucinante, increíble, ¿no? Pero ya tiene la capacidad de poder representar, recrear cosas en su mente, cosa que en la etapa anterior no podía. Acá ya puede, pues, ¿no? Y se adapta mejor, ¿se dan cuenta? Y también acá se da la imitación diferida, porque como el niño ya tiene la capacidad de poder representar las cosas en su mente, ya tiene la capacidad de poder también imitar, reproducir una cosa que vio con anterioridad. En cambio, en la etapa anterior se daba la imitación directa. El niño veía algo y inmediatamente lo imitaba. ¿No? Veía que alguien hacía algo, se agarraba la frente o se peinaba, y él también inmediatamente se agarraba la frente y se peinaba. Pero acá ya no es inmediato, acá ya es mediato. Después de varios días o de varias horas, puede reproducir lo que vio. ¿Se dan cuenta? Ya no es inmediato, sino ya es mediato.
El niño, por ejemplo, vio que su amiguito se daba volantines en el parque, ¿no? El día domingo, ¿se dan cuenta? Y el siguiente domingo el papá le da al parque y el niño comienza a darse volantines. Está imitando una conducta que vio la semana pasada. O de repente la niñita ve en la tele, ¿no? Cómo se hace, no sé, pues una culebrita o cómo se hace un muñequito con la plastilina. Y el día de acá 2 días, 3 días, también pide plastilina para que le compren y hace ese muñequito que vio. ¿Te das cuenta? Está imitando una conducta que vio con anterioridad. Eso se llama imitación diferida, muy diferente de la imitación directa de la etapa anterior. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el niño ya tiene la capacidad de recrear, de representar cosas en su mente. Pero también acá el niño es muy hábil, muy preguntón, pero está totalmente dominado por el egocentrismo. Es un egocentrismo de tipo cognitivo. Él piensa que todo gira en torno a él, que es el centro de todo, que todo está en referencia a él, ¿no? Si papá y mamá hablan, hablan de él. Y si papá y mamá se pelean por él. Y si papá y mamá están felices, es por él, ¿no? Todo es por él, todo tiene referencia a él. Atraviesa por un egocentrismo, ¿ok? Yo quiero para mí, mío, todo mío, yo, no, este es mío, 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 mi casa, todo, así es su lenguaje, ¿no? Este pensamiento egocéntrico tiene 3 modalidades, o 4 han puesto acá, ¿no? Que es el animismo. El animismo es el pensamiento del niño de darle vida, conferirle sentimientos, intenciones humanas a las cosas. Un pedazo de madera o la puerta tiene sentimientos, tiene frío, le duele, es malo, le ha pegado, ¿no? Su caballito, que es el palo de la escoba, tiene frío, tiene hambre, su muñeca tiene frío, se va a dormir, le da vida, intenciones, sentimientos humanos a las cosas. Esta capacidad del niño de darle sentimientos, intenciones humanas se llama animismo, de animar, de vida, ¿no? De darle vida. El artificialismo es el pensamiento del niño de pensar de que todas las cosas que nos rodean, ¿okay?, han sido hechas por el hombre, de que todo es artificial, no hay nada que sea natural, todo es construcción, ¿no? Hechas por los seres humanos, por las personas, por el hombre. Su pensamiento también es finalista, ¿no? Piensa que todo está ahí por algo. Entonces comienza a preguntar, la famosa etapa del niño preguntón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? Bueno, porque así son las cosas. ¿Y por qué así son las cosas? Bueno, porque así ha sucedido. ¿Y por qué ha sucedido? Bueno, porque pasó. ¿Y por qué pasó? Bueno, porque sí. ¿Y por qué sí? Bueno, porque así Dios lo quiere. ¿Y por qué así Dios lo quiere? O sea, nunca se llena de satisfacer, ¿no? Esa es la etapa del finalismo, la etapa del niño preguntón. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice? Simbólica, pero no se desarrolla. ¿Okay? Ah, sí. Ahí, sí. Sí. Ahí aparece, pero se desarrolla durante toda la etapa preoperatoria, ¿no? El finalismo, entonces, es la etapa del niño preguntón. Ya es una forma de conocer, de curiosidad. Ya cállate, me aburre, vete para allá, desgraciado, ya, mucho hablas, ya. Eso, ¿no? Lo que hace es limitar su curiosidad, limitar su autonomía, limitar su desarrollo cognitivo. Nunca le digas eso. Ya caes, se aburre, nunca le digas eso, porque lo limitas y su pensamiento mágico, fantasioso y curiosidad de investigación, ¡pum!, lo castras, ¡pum!, lo limitas. Y ya no quiere preguntar. Y si no pregunta, ya no aprende. Si no aprende, pues obviamente no avanza, ¿no? Así es el asunto. Hay que tener paciencia, porque es parte del desarrollo. Es parte de ese desarrollo, claro. Así es, Ingrid, es parte del desarrollo. Tú, al preguntarte, te hace que tú también pienses. ¿Qué le puedo decir ahora? A ver, también te hace desarrollar tu creatividad, tu ingenio, tu razonamiento. ¿Y por qué Dios así lo quiso? Bueno, porque Dios es bueno. ¿Y porque Dios es bueno? Pues porque es el creador de todo. ¿Y porque es el creador de todo? Porque es Dios. ¿Y porque es Dios? Y vas a seguir así hasta el infinito, ¿no? Esa es la etapa del finalismo, la etapa del niño preguntón, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. Esta es parte del egocentrismo, ¿eh? Y también el pensamiento del niño es sincrético, el famoso sincretismo, ¿no? Une todo con todo. El niño piensa que todo está relacionado con todo y que todo es todo, que todo se relaciona con todo, une todo con todo, ¿no? Si me caí y me raspé la pierna, es porque ayer no le hice caso a mi mamá, ¿no? Si hoy día me dio fiebre, es porque me escapé de mi casa, ¿no? Y por eso me dio fiebre. ¿Se dan cuenta? Así. O sea, es una forma de pensar, preguntar,
Claro, por supuesto, claro. Está en la etapa simbólica, estás pensando, por supuesto. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué así? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué las plantas son verdes? ¿Y por qué mi perrito tiene pelos? ¿No? Y comienza a pensar en todo. Eso es claro, esta es la etapa del niño preguntón, la etapa de la curiosidad, cómo avanza su pensamiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero todo a partir del desarrollo, ¿ah? En cambio, Vygotsky va a hablar de la influencia cultural. Y bueno, pues, el sincretismo es pensar que todo se relaciona con todo, ¿no? Por ejemplo, para un niño, el humo que bota el cigarrillo es igual que las nubes que están en el cielo. Es igual, ¿no? Este, cuando hay temblor hay que salir corriendo a la calle para que deje de temblar. El niño piensa que salir a la calle es causa de que el terremoto, el temblor se vaya, ¿no? Cuando salgo sin permiso y me pasa algo malo, creo que todo eso me pasa por no pedir permiso, ¿no? Claro, porque como fuiste mala niña, entonces Diosito te ha castigado. Como fuiste mala niña por escaparte de la casa sin pedir permiso, por eso Diosito te ha castigado y te has enfermado, te has caído, te has raspado las rodillas, ¿no? Ahí está. Eso es juntamente sincretismo. Une todo con todo. Así es, así pensamos, ¿no? Y encima todavía mamá y papá alimentan todavía eso. Diosito te va a castigar, te va a llevar el ropavejero, el cuco te va a llevar. Eso te pasa por no obedecer. Diosito te ha castigado. Ahí está, todavía, ellos todavía alimentan más todavía eso, ¿no? Así es. Sincretismo, ¿eh? Sincretismo, relacionan todo con todo, ¿ya? Muy bien. Luego entramos a la siguiente etapa, el cuco, claro, ¿no? Entramos a la siguiente etapa, la etapa intuitiva. Intuitiva. La palabra intuición significa que el niño responde en base a sus propias experiencias, a lo que él ha visto, a lo que le ha pasado. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, la famosa centración. Centrarse, la centración es atender, comprender una sola cosa por vez. El pensamiento del niño es lineal, atiende una sola cosa por vez, atiende una sola característica por vez. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de fierro o un kilo de algodón? Un kilo de fierro, pues tonto todavía te dice. O estoy bien tonto eres tú, ¿no? Kilo de fierro, pues pesa más el fierro más duro, dice, ¿no? Porque para un niño preoperacional intuitivo, el fierro pesa más que el algodón. Pero tú sabes que un kilo es un kilo de lo que sea. Pero para él, el kilo de fierro pesa mucho más que el kilo de algodón. O sea, se centra más en la dureza, ¿no? Que en el peso. Yo pensé eso hasta ahorita. Muy bien. Por ejemplo, el típico ejemplo de Piaget, ¿no? Agarra dos vasos altos y estrechos, llenos de agua, y voltea el contenido de un vaso en un vaso más bajo, pero más ancho, y le pregunta, ¿quién tiene mayor cantidad de agua? ¿El alto o el bajo? El niño dice que el alto, cuando tiene la misma cantidad, pero el niño se deja llevar por las apariencias. Para el niño atiende más la altura que el área. Eso se llama centración. Atender una sola característica por vez. ¿Ok? Su razonamiento es transductivo. Piensa de lo particular a lo particular. No puede hacer generalizaciones ni tampoco puede pensar de manera deductiva. No piensa de lo particular a lo general, ni mucho menos de lo general a lo particular. Piensa de lo particular a lo particular, ¿no? Siempre piensa de lo particular a lo particular. Así es. Y su pensamiento es irreversible. El niño no puede revertir su pensamiento a su estado inicial. Por eso que el niño de esta etapa tiene problemas para entender que la suma es la operación inversa a la resta. No puede entender que la división es la operación inversa a la multiplicación. No puede. Su pensamiento solamente recorre una sola dirección. Te puede contar del 1 al 10, ok, pero no puede contar del 10 al 1. O de repente así. Pero no puede contar, por ejemplo, los meses del año. Te puede decir de enero a diciembre, pero no puede de diciembre a enero. ¿Se dan cuenta? Su pensamiento solamente recorre una sola dirección. ¿Cuánto es 3 por 7? 3 por 7, ya. ¿Y cuánto es 7 por 3? Ahí lo sabe. ¿Se dan cuenta? 3 por 7, 3 por 7, te dice, 21. ¿Y 7 por 3? Esa no me la sé. Todavía no estoy en la tabla del 7, yo estoy en la tabla del 3 recién. ¿Se dan cuenta, no? Cuando es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Él no puede revertir su pensamiento no puede regresar a su estado inicial, su pensamiento solamente recorre una sola dirección. Si uno Luciana, claro, pues, ¿cuánto es 3 por 7? Te dice, y 7 por 3, eso no me lo sé, no llego todavía ahí, yo estoy haciendo el 3, ¿no? Dice, no, estoy chiquito, todavía no sé el 7. Ajá, claro, eso se llama irreversibilidad.
Eso se llama irreversibilidad. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Así piensan, pues. Pero en cambio, en esta etapa concreta ya piensan ya de forma lógica, ¿no? Todo lo anterior ya lo superan. Todo lo anterior lo supera. Por ejemplo, desaparece el egocentrismo. El pensamiento se descentra. O sea, ya puede atender y entender más de dos cosas a la vez. Su pensamiento regresa a su estado habitual. ¿Se dan cuenta? Es decir, su pensamiento ya puede revertirse a su estado inicial. Eso se llama reversibilidad. Eso todos los problemas de la etapa anterior, acá lo supera. Pero necesita de objetos que pueda ver, que pueda tocar, ¿no? Que pueda contar, porque su pensamiento está muy ligado a lo material, a lo físico, a lo concreto, a lo visible, a lo tangible, pero ya se involucra con el pensamiento lógico, ¿ok? Todo lo lógico lo va a resolver, pero siempre teniendo cosas que pueda ver, que pueda tocar. Eso se llama ¿ya? Las operaciones concretas. ¿Se dan cuenta? Mira acá, ¿no? Yo soy la hija de tu abuelita, le dice a Pedrito cuando era chiquito, ¿no? Le dice, no, tú no eres la hija, tú eres la mamá, le dice, ¿no? Y cuando ya entiende, cuando ya está en la etapa siguiente, más grande, ya entendí, pues, no, mi mamá es la hija de mi abuelita, porque mi abuelita es su mamá, ya entiende, pues más lógico ya, ¿se dan cuenta, no? Así es. Puede clasificar, puede categorizar, puede ordenar las cosas de menor a mayor, de mayor a menor, ¿no? Puede seriar, multiplicar, dividir, ¿no? Entiende la lógica también, etcétera. Pero necesita de cosas que puede haber. También aparece el principio de conservación de masa, de volumen, de peso. O sea, el niño puede entender que la apariencia física de un objeto puede cambiar sin que se altere el peso, la masa, el volumen que tenía antes. Tú agarras una plastilina y la aplastas y le preguntas quién tiene mayor cantidad de plastilina, el nuevo o el aplastado, te dice que es lo mismo. Es lo mismo. En cambio, a un preoperatorio agarras una plastilina, el otro lo dejas intacto, aplastas uno, le preguntas quién tiene mayor cantidad de plastilina y te dice que el aplastado. Eso es preoperacional, pero el concreto te dice que es lo mismo. O sea, el niño entiende que la apariencia física de un objeto puede cambiar sin que se altere el peso, la masa, el volumen que tenía antes. Y en la siguiente etapa, la formales piensa de manera mental. Todo es lógico, pero mental. Ya no requiere de cosas que pueda ver, que pueda tocar. Todo lo hace en su mente. Su pensamiento es hipotético, deductivo, probabilístico, ¿no? Da muchas vueltas en su mente las cosas. No me llamó porque no le intereso. Me dejó en visto porque, no sé, no sé, me odia. No siente nada. En su mente comienzan a pasar muchas cosas, ¿no? Pensamiento hipotético, deductivo, probabilístico, ¿no? Ahí está. Pensamiento formal, piensa, razona, por acá. Ya no necesita de cosas, sino que todo lo hace a nivel mental. Pero el pensamiento es probabilístico, probablemente, y si hago esto, y si no hago lo otro, y si hubiese hecho esto, de repente pasaría lo otro, así comienzan a pensar dándolo vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Eso se llama pensamiento probabilístico. También se llama pensamiento hipotético deductivo. Maneja hipótesis y la razona de manera lógica. ¿Se dan cuenta, no? Hipotético deductivo. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Piensa, razona de manera hipotética deductiva. Ahí está. También comprende el lenguaje metafórico, ¿no? Las analogías, las paradojas, el metalenguaje, los aforismos, es capaz de entender también, cosa que en la etapa anterior no podía, pero acá ya lo entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en la medida que uno va creciendo en edad, la capacidad mental también va desarrollándose, haciendo más complejo, de procesos de menor equilibrio hacia procesos de mayor equilibrio? De lo más simple vamos avanzando hacia lo más complejo. Pero acá tiene que ver mucho la maduración, el desarrollo, la parte biológica. Pero en cambio, en la siguiente que viene acá, no tiene tanto que ver la parte biológica, la parte orgánica, sino lo que tiene que ver acá es la parte social, la parte cultural, la influencia, la interacción. Si tú te juntas con gente que no te aporta, que no te enseña, tu inteligencia, tu pensamiento se limita, se queda estancado. Pero si tú te juntas con gente que es mucho más capaz de que no que tú, más inteligente, más hábil, con mayor experiencia, con mayor conocimientos,
tu pensamiento, tu inteligencia, tu capacidad avanza. Por lo tanto, la cultura, el ambiente, las personas, la interacción con la sociedad, con las personas es muy importante. ¿Ah? Esta teoría le pertenece a Lev Vygotsky. Él hace un constructivismo dialéctico. Piaget hace un constructivismo endógeno. ¿Ok? Piaget hace un constructivismo endógeno. Piaget le pone bastante fuerza a la parte biológica, a la parte orgánica, a la parte maduracional. En cambio, Vygotsky le pone bastante fuerza a la parte social, a la parte cultural, a la interacción, a la cultura, a la gente con la cual tú te rodeas. ¿Estamos bien? Ambos son cognitivos, pero uno le pone fuerza al desarrollo, a la maduración, y el otro le pone fuerza a la parte social, a la influencia, a la interacción, a la estimulación social. Por ejemplo, si tú te juntas con gente que sabe menos que tú, te estancas. Y si tú te juntas con gente que sabe más que tú, avanzas. Somos el promedio de las 5 personas con las que paramos. Si tú paras con gente más inteligente, más capaz que tú, avanzas. Tu pensamiento, tu inteligencia, tu capacidad avanza, aumenta. Pero si en el grupo tú eres el que más sabe y todo lo que te juntas sabe menos que tú, tu capacidad se detiene, se estanca, porque de qué vas a aprender si tú eres el más capaz de ahí. Tu inteligencia, tu pensamiento, tu capacidad se estanca, se limita. Entonces, Vygotsky le pone fuerza a la parte social, a la influencia, a la interacción social. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Con razón, dice, bueno, claro, somos el promedio de las 5 personas con lo que paramos. Yo te recomiendo que tengas amigos más inteligentes, más capaz, de mayor conocimiento que tú, para que tú puedas avanzar. Si no, te quedas estancado. Eso es de la teoría de desarrollo dialéctico de Vygotsky. Constructivismo dialéctico o histórico cultural o histórico social. Lo voy a poner acá, ¿ya? Constructivismo dialéctico. Vamos a poner acá. De Piaget es constructivismo endógeno, ¿no? De Piaget es constructivismo endógeno. Y de Vygotsky es constructivismo dialéctico, ¿ya? O histórico, social, cultural. Porque le pone fuerza a la parte ambiental, a la parte social, a la parte cultural, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Para Piaget, la inteligencia tenía que ver con la maduración, con la maduración orgánica, ¿no? Con el desarrollo físico. En la medida que uno va creciendo en edad, también va creciendo en capacidad. En cambio, para Vygotsky es muy importante la influencia, la interacción. Aprendemos de afuera hacia adentro, del mundo hacia adentro. ¿Ok? ¿Ya? Primero, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, primero se ha adquirido afuera, en la interacción con las personas, con el mundo, con los demás, y luego lo hemos incorporado en nuestra vida. Siempre es de afuera hacia adentro. Siempre aprendemos de afuera hacia adentro. El lenguaje, las habilidades, todo se da siempre en la interacción social y luego lo internalizamos. ¿Se dan cuenta, no? Acá dice, ¿no? Una de las contribuciones esenciales de Vygotsky ha sido la de concebir al sujeto como un ser eminentemente social. Claro, tiene razón, ¿no? Como dice Aristóteles, el hombre es un animal político, o sea, social. Y quizá uno de los más importantes es que él mantiene que todos los procesos psicológicos superiores, o sea, el pensamiento, el lenguaje, el no razonamiento, se adquieren primero en la interacción social con la gente y luego se internalizan. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es superior? Un proceso psicológico es superior porque se adquiere en el contexto social, cultural. El pensamiento, el razonamiento, el lenguaje se adquiere en un contexto social. ¿Ah? Se adquiere siempre de afuera hacia adentro, de lo externo a lo interno. ¿Ok? Tú aprendiste groserías, por ejemplo, porque escuchaste a tus amigos, o a tu papá, a tu mamá, o a los compañeros, cómo se mentaban la madre, cómo se juntaban, lo escuchaste y luego lo incorporaste y ahora tú hablas eso. Pero no fue que porque fue de adentro, fue de afuera hacia adentro. Todo parte en el cole, claro, los amigos, ¿no? Claro. Todo parte de afuera, de la interacción
¿no? De lo social hacia la adentro, de la externalización a la internalización, siempre de afuera hacia adentro. Así, entonces es muy importante la sociedad, muy importante la cultura, muy importante la gente con la cual nos rodeamos, porque todo lo adquirimos de afuera, del contexto, de afuera hacia adentro siempre. Con los pirañitas de mi salón, ¿ah? Tú eras tranquilo, pero ahí te malograste por los amigos. Claro, por los amigos te malogran. No, él me malogró, él me corrompió. Yo era tranquilo, ¿no? Mis patas, pues mis patas. Así es, pues, ¿verdad? Los patas, los amigos, pues, ¿no? Ellos, pues, claro. Viendo, interactuando con ellos, aprendimos, ¿no? ¿Se dan cuenta? De afuera hacia adentro. Así es. Entonces, si uno aprende siempre de afuera hacia adentro, es muy importante el contexto. Es muy importante las personas, la sociedad, la gente que te rodea, porque aprendemos de ellos. Entonces, para aprender hay que juntarnos con gente más capaz, más brillante, gente que tenga mayor experiencia que nosotros para aprender de esa experiencia, que tengas un mentor, que tengas un maestro que te oriente, que te guíe, porque aprendemos de los demás. ¿Se dan cuenta? ¿No? Como dice acá, Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y que pone gran fuerza en el rol activo del maestro. ¿Se dan cuenta? O sea que es muy importante el ambiente en el cual nos encontremos, a los amigos, pero sobre todo del maestro de quien vamos a aprender. ¿Ah? Eso se llama constructivismo dialéctico histórico social. La cultura es muy importante. Entonces, nosotros adquirimos procesos elementales y también superiores. Los elementales son los básicos, son lo que tanto hombres y animales lo tienen, ¿no? Corresponden al desarrollo normal, natural. Por ejemplo, la memoria, la atención, la inteligencia, los reflejos, son procesos psicológicos elementales, básicos. ¿Ok? En tanto que los superiores son solamente humanos porque se adquieren en contexto cultural. ¿No? ¿Se cuenta? Profe, cuando estaba en sexto grado era normal que me gustara el profe de inglés. Ah, no sé, pues. ¿Quieres que te analice o te diga la respuesta nomás? Seguro era joven, pues, ¿no? Seguro era joven, ¿no? Ah, ya, pues claro. Era tu amor platónico, pues. Te gustaba el de inglés, pero no te gustaba el de matemáticas, ¿no? Claro, porque matemática era viejo y gordito. Este era jovencito, ¿no? ¿Ya ves? Ahí está, pues claro. Eso es. A mí me gustaba la mitad inglés. Estaba en quinto. Quinto de primaria, quinto de secundaria. Gringo todavía. Tu amor platónico. Secundaria, ah, ya, pues claro. Yo me enamoré de los que decía amor, te la creíste, como la Venecas. Mi amor, ya te la creíste. Ya. Sí, mi amor, ya me dice mi amor, quiere conmigo, dice, te la cree, ¿no? ¿No? Sí, no. Muy bien. Ya. Entonces, miren, los rudimentarios, los superiores son dos. Son procesos superiores porque son solamente humanos. ¿Ok? ¿Ya? Son superiores porque son solamente humanos. Hay rudimentarios y hay avanzados. Un proceso psicológico rudimentario se desarrolla de manera en el ambiente, con las personas, ¿no? A ver, este número siempre me para llamar un ratito, vamos a ver quién es, ¿ya? Siempre llama este número. Un proceso rudimentario es un proceso que se desarrolla de manera natural. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? ¿Sí? ¿Quién habla? Un ratito, chicos. Sí, dígame.
Disculpe, chicos. Banco BBVA. Ya. Bueno, sí, todos los bancos llaman. Ya, entonces, proceso rudimentario se da en el contexto, por ejemplo, eh, las jergas que hablábamos, las jergas, por ejemplo, el tono de la voz, eh, las costumbres que tenemos, ¿no? Oye, vamos a misa, ¿no? Que en mi casa cuando te echan le ponen, hay que reventar el champán, poner San Pedrito atrás de la puerta, ¿no? Para que sea una casa protegida. Todas esas cosas que uno aprende en el contexto de la sociedad de forma natural, por la interacción, es un proceso superior, pero rudimentario. Los animales no aprenden esto. El animal no dice, hay que poner pues esta crucecita o este San Pedrito atrás de la puerta para que no entre la mala vibra. No hay que barrer hacia adentro, sino hacia afuera o qué sé yo. No, eso ya se desarrolla en el contexto con las personas, ¿no? Es superior porque es solamente humano, pero se da en la interacción, ¿no? La Navidad, claro, ¿no? La Navidad, claro, las misas, el día del pollo a la brasa, el día del ceviche, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso sea, es un proceso psicológico superior, pero rudimentario, rudimentario, ¿ok? ¿Ya? En cambio, lo avanzado ya se da dentro de un contexto cultural académico. Por ejemplo, todas las fórmulas que tú sabes, todas las teorías científicas que has aprendido en matemáticas, en química, en física y en toda economía, todo eso ya es un proceso psicológico superior, avanzado, ¿no? Porque lo has aprendido de una forma académica, en un lugar escolarizado, ¿te das cuenta? ¿No? En un lugar de estudio académico. Y es diferente, pues, a pensar de que si pones acá un San Pedrito te va a proteger. Es muy diferente, pues, a una fórmula o un principio, un experimento científico de la física, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero todo eso es superior porque tanto lo rudimentario como lo avanzado son solamente humanos. Pues aquí vemos que es Vygotsky quien separa los procesos básicos elementales de los superiores. ¿Qué es un proceso psicológico superior? Aquello que se adquiere en el contexto sociocultural y es solamente humano. ¿Y qué es un proceso básico, elemental? Aquel que tiene, ¿no? Una connotación biológica, innata, natural. ¿Se dan cuenta? Los animales tienen procesos básicos, igual que el hombre. Memoria, atención, sensación son básicos. Tanto que el razonamiento, pensamiento, lenguaje ya es superior. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto, veamos que siempre todo conocimiento que tenemos se da siempre de afuera hacia adentro, desde la externalización hacia la internalización, de lo inter a lo intra, de lo interpersonal a lo intrapersonal. Entonces mis compañeros habrán así, yo también aprendí mis compañeros, pues los pirañitas, claro, de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es, ¿no? Se aprende, profe, pero el pensamiento no es propio del hombre, no. Para Piaget sí, es natural. Para Piaget, conforme tu mente, tu cerebro va desarrollando, aparece el pensamiento. ¿Sí o no? Tu cerebro crece, se desarrolla biológicamente, se hace más complejo, entonces el pensamiento aparece como parte del desarrollo. Pero en cambio para Vygotsky no es así. Para Vygotsky siempre de afuera hacia adentro. Se aprende por interacción. El tipo de pensamiento que tú tienes se debe a la gente, a la cultura, a la educación que has recibido. ¿Cómo piensa un iletrado y cómo piensa un letrado? ¿Cómo piensa un analfabeto y cómo piensa una persona culta? ¿Ah? Los dos tienen 40 años, pero ¿cómo piensa cada uno? ¿Es igual? No, no, no es igual. Es por eso, chicos, que por ejemplo, cuando yo trabajaba en una clínica de enfermedades mentales, una clínica particular de puros pitucos, esta persona que tenía el mismo diagnóstico, esquizofrenia paranoide, ¿ya? Se comportaba diferente a otra persona del Arco Herrera que tenía el mismo diagnóstico. Ambos eran esquizofrénicos paranoides, ambos.
sino que uno era de clase pobre, de clase baja, ¿ok? Que estaba en el Arco Herrera, en un hospital del Estado, ¿no? Y el otro era un profesional, un abogado de clase alta, pero que también tenía la misma enfermedad. Ambos eran esquizofrénicos paranoides y ambos se comportaban de manera diferente. Uno vivía en Huaycán, el otro había estudiado en Estados Unidos y pensaban diferentes y hablaban diferente y tenían el mismo diagnóstico. ¿Ah? ¿Cómo la ves ahí? No es que todos pensamos igual en la medida que vamos creciendo, desarrollándonos, ¿no? Ambos tenían la misma edad, ambos eran adultos, adultos jóvenes. Tendría, creo, 28 años, por ahí creo ambos, ¿no? Pero la forma como interactuaban, cómo hablaban, cómo es diferente. ¿Mm? ¿Qué hacían ahí? Pacientes, pues, eran locos, pacientes, ambos eran locos. Uno era un loco pituco, el otro un loco pobre. Pero ¿quién hablaba de todos los temas? El loco pituco. El otro hablaba de incoherencias, tonterías, ¿no? No, hablaba con jergas, hablaba tipo así de barrio. El otro con lenguaje culto. ¿Ah? Claro. Los dos eran igualitos de locos, ¿ah? Pero la forma como se comportaban, cómo hablaban, era diferente, pues. Ujú. Ya, así es, ¿no? Entonces, el pensamiento, el lenguaje, se adquiere dentro del contexto, de lo social, de la cultura, de afuera hacia adentro, con los demás. Es muy importante que tú elijas, sepas elegir las personas con quién tienes amigos, con quién interactúas, con quién sales, de quién te enamoras, con quién te casas. ¿Te das cuenta? Eso determina bastante, porque somos seres eminentemente sociales y todo lo que hacemos en nuestra formación es social, es cultural. Como dice acá, se aprende en interacción con los demás, ¿no? Y se produce el desarrollo cuando internamente se controla ese proceso integrando nuevas competencias a la estructura cognitiva existente. ¿Ya? ¿Te das cuenta? De afuera hacia adentro, ¿ya? Muy bien. Mira acá, mira la imagen de experiencia, ¿no? Hacia adentro. Nuestra mente está vacía, es una tabula rasa. Y todo lo que experimentamos del conocimiento ingresa en nuestra mente, se llena de experiencia, de conocimientos, de teoría. Así es, ¿ya? Mira acá, mira la imagen. De afuera hacia adentro. Del plano intersubjetivo al plano intrasubjetivo. Siempre el lenguaje viene de afuera. Las costumbres vienen de afuera, ¿no? Uno se apropia el lenguaje a partir de lo que escucha, a partir de lo que ve, a partir de su educación, y luego lo incorpora a su mente, a su repertorio conductual. Todas las groserías que tú hablas, por ejemplo, no es porque tú te inventaste, lo escuchaste, lo aprendiste de alguien más y ahora lo has incorporado a tu vida, a tu repertorio conductual, a tu bagaje cultural, a tu vocabulario, pero fue siempre de afuera hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Las mentiras, uno aprendió a mentir porque vio, porque escuchó cómo mentían. Tu amigo mentía, pero descaradamente. Mentía y todavía lloraba cuando estaba mintiendo, ¿no? Para que le crean. Y eso aprendiste tú, a manipular con la mentira. Un mentiroso compulsivo profesional. ¿Te das cuenta? Pero eso lo aprendiste de alguien más de afuera, del contexto, de lo intersubjetivo a lo intrasubjetivo. De afuera hacia adentro, siempre se da todo. Por eso esta teoría se llama constructivismo histórico, dialéctico, social, cultural. Somos unos seres eminentemente sociales y todo lo que aprendemos, lo aprendemos siempre de los demás, en la interacción social con las demás personas. Por lo tanto, lo primero que adquiere uno en la interacción social es el lenguaje. No sé, no. Y el lenguaje es una facultad importante para el desarrollo. El lenguaje es un proceso superior, rudimentario, que lo adquirimos en la interacción con los demás, en el contexto social, con las personas, de afuera hacia adentro. Primero usamos el lenguaje para comunicarnos y luego para poder resolver problemas en nuestra mente, de afuera hacia adentro. ¿Ok? Un proceso muy importante en el desarrollo y en la adaptación es el lenguaje. El lenguaje, según Vygotsky, pasa por tres etapas. El lenguaje, según Vygotsky, pasa por tres etapas. El habla social. El habla social es cuando el niño usa el lenguaje para comunicarse con los demás. Y es así, el lenguaje primero
lo usamos para comunicarnos con los demás. Mamá, teta, mamá, calle, mamá, parque. ¿No? Usamos el lenguaje primero para comunicarnos con los demás. Hambre, sueño, ¿no? No, es el lenguaje como una cuestión social, porque el lenguaje pasa por tres etapas. Recuerda siempre de lo externo a lo interno. Y luego el habla egocéntrica. El niño usa de su lenguaje para poder regular sus emociones. El niño habla consigo mismo. Primero hablaba con los demás, ¿no? Y luego habla consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Hay un momento en nuestra vida en la cual el lenguaje es con nosotros mismos. Tú te hablas, tú te preguntas, tú te respondes. Hablas contigo mismo. Y todo lo que vas haciendo, lo vas hablando. Se llama lenguaje egocéntrico. ¿Se dan cuenta? Primero fue el lenguaje social, usabas el lenguaje para comunicarte, ahora el lenguaje lo usas para poder regular tu conducta, para hablar contigo mismo. Y luego el lenguaje se hace más interno, ¿no? Se convierte ya en pensamiento. Y el lenguaje lo utilizas para poder resolver problemas en tu mente. ¿Se cuenta? ¿No? Siempre de lo externo a lo interno, ¿ya chicos? Eso no olvides, ¿ah? Y en el desarrollo intelectual, el desarrollo del pensamiento, nosotros atravesamos por tres zonas, ¿ok? La zona de desarrollo real. La zona de desarrollo real es el momento en el cual te encuentras tú en este preciso momento. ¿Cuál es tu nivel en este momento? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto conoces? ¿Ah? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto has avanzado? Eso se llama el nivel de desarrollo real, lo que la persona sabe en este momento, no tu situación actual. ¿Ok? ¿En qué lugar te encuentras? ¿En qué nivel? ¿Ah? Esa es tu zona de desarrollo real. Pero para que tú puedas avanzar, tienes que juntarte con alguien más experto. Digo, cualquier familiar, cualquier persona que conoces, que hizo, que tú hizo. A ver, profe, por ejemplo, mi sobrino siempre habla de sí mismo, o cualquier familiar, o cualquier persona que conoce, que le hizo esto, ¿no? Ya. Ujú. Ya, hasta ahí no puedo leer más. Ujú. ¿Qué habla de sus amigos? ¿Qué esto, que lo otro? Bueno, si tiene referencia a él, que su amigo hizo esto, y que estuvo él, y que sí, yo también, así, eso sí es egocéntrico. Así es. ¿Mm? ¿Ya? Pero bueno. ¿Mm? Entonces que él hizo esto, hizo otro, y así esto también es egocéntrico. Eh, bueno, también tiene, claro, tiene cierto egocentrismo, ¿no? Sí, sí, claro. También cierto egocentrismo, así es. Si todo lo que sus amigos hacen y tiene referencia a él, y habla de los amigos y también habla de él, ese es egocentrismo también. Ujú. Sí, ¿ya? Entonces, hay tres zonas dentro del desarrollo, que es la zona de desarrollo real, en la situación actual en la cual te encuentras, y para que puedas tú avanzar, necesitas de alguien más experto, que sepa más que tú, y eso es la zona de desarrollo próximo, ¿no? ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es la distancia entre lo que tú puedes hacer por ti mismo y la ayuda de alguien más, ¿no? Tú, por ejemplo, estudiando por ti mismo, sacas, supongamos, 16 de nota o 15, pero si alguien te enseña, estudias con alguien que sabe más que tú, te sacas 18. ¿Se dan cuenta? Esa distancia entre lo que tú puedes dar por ti mismo y la ayuda de alguien más se llama zona de desarrollo próximo. Y ese es un concepto muy importante en Vygotsky. ¿Ok? ¿Y cómo llegaste hasta ese nivel? Si por ti mismo llegabas 15, pero con alguien más llegaste a 18. Esa distancia, ese espacio que hay entre lo que tú puedes dar por ti mismo y alguien más, se llama zona de desarrollo próximo. O lo que él llama el andamiaje. El andamiaje, ¿no? Un ratito, ¿no? Eso. ¿Aló?
pesos. Ya. Chicos, el desarrollo próximo es también llamado andamiaje, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, lo que tú puedes dar por ti mismo y hasta dónde puedes tú llegar con alguien más. Entonces, es importante que tú te juntes con alguien experto, con alguien que te apoye más, que te pueda dar más de lo que tú por ti mismo puedas avanzar. Pues yo te digo, ¿no? Tú aprendes mejor estudiando solito en tu casa o que alguien que sabe más te enseñe. ¿Ah? Claro, vas a aprender más los dos. Por ti mismo tienes un límite. Por ti mismo tienes un límite y no puedes dar más de ese límite que tienes. Solo no puedes dar marcia. A ver, que te enseñen física cuántica, a ver solita, a ver si aprendes. ¿Ah? Que tú aprendas solita física cuántica a que un experto en física cuántica te enseñe, ¿no? Vas a aprender más de física cuántica del experto que tú leyendo por tu propia cuenta. ¿Sí o no? Claro. Aparte solo aburre, dicen. Ya. Claro, claro, que algún experto en ese tema te enseñe, vas a aprender más que estudiando por tu propia cuenta, ¿no? Profe, ¿qué dice? ¿Maduración? Él no habla tanto de maduración, sino habla de conocimiento. Piaget habla, Vygotsky habla de conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes tener la misma edad, pero él sabe más que tú, conoce más, tiene más cultura, es más avanzado. Entonces tú puedes juntarte con él para que aprendas de él. Por ejemplo, tú tienes un inglés básico 3, tu amigo es avanzado, ¿no? Y ya está, o está enseñando ya en el IPNA. Entonces, él vas a aprender de él, pues, ¿no? Porque él sabe más que tú. ¿Se dan cuenta? Entonces, júntate con él para que tu idioma inglés avance. ¿Se dan cuenta? Esa distancia entre lo que tú puedes dar por ti mismo y la ayuda de alguien más se llama zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo. Lo que sabes con lo que vas a aprender de alguien más, avanzas un poquito más. ¿No? Tu límite es esto. Hasta acá es tu límite, pero con la ayuda de alguien más, tu límite llega hasta acá. Esa distancia es la zona de desarrollo próximo, llamado también el andamiaje. El andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? ¿No? Que claro, te ayuda, pues te ayuda, te orienta, ¿no? El andamiaje. ¿Qué es un andamio, chicos? ¿Qué es un andamio? La palabra andamiaje lo toma Vygotsky de andamio. ¿Qué es un andamio? Puede ser tu profesor, tu papá, tu amigo, puede ser un tutor, puede ser de repente una persona que tú veas por internet, por YouTube, que seas una clase virtual. Claro, esas son las personas que van a influenciar en tu desarrollo. Eso se llama andamiaje. El andamio, es como una escalera. ¿Han visto ustedes estas personas que te echan las casas o que pintan las casas, van poniendo un armazón encima de otro y otro y otro y van subiendo? Ese es un andamio. Igual funciona la labor del docente o de un experto, que funciona como un andamio, como un andamiaje, porque te permite llegar a pisos superiores que por ti solo no lo podrías llegar. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la labor de acompañamiento de un docente, de un experto, de tu padre, de un amigo, es muy importante. Juntarte siempre con alguien que sepa más que tú, para que tu pensamiento, tu conocimiento avance a un siguiente nivel. Esa labor, esa distancia entre lo que puedes dar por ti mismo y lo que alguien más te puede dar y puedes avanzar a un nivel que no llegabas, eso se llama la zona de desarrollo próximo o andamiaje. Es la influencia de una persona que va a facilitarte el conocimiento, va a aumentar tu capacidad. El andamiaje, ¿ya? Por ejemplo, acá la mamá está haciendo de andamiaje a su hijita. Mira, pinta acá. Y si pinta de esta manera, y si pones acá este color, y luego haces otro dibujito acá, y la niña va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo por la dirección, por el acompañamiento de una persona que sabe más que ella, por la compañía de una persona que conoce más, hasta que finalmente la niña, la persona, lo logra por sí misma. Lo logra por sí misma. ¿Se dan cuenta?
¿no? Cuando la persona logra desarrollar algo por sí misma y ya no requiere de alguien más, eso se llama zona de desarrollo potencial. Es el logro de la independencia, de la autonomía y la capacidad que tuviste, que tienes para resolver los problemas por ti mismo. Pero para que resuelvas algo por ti mismo, primero tienes que recibir la influencia, la orientación de alguien más. O sea, un andamiaje. Recibir una orientación de alguien más experto, para que luego por ti mismo puedas incorporarlo y hacerlo de manera independiente. Entonces, Vygotsky habla de tres zonas de desarrollo del pensamiento. La zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Todo se relaciona de afuera hacia adentro, del contexto interpersonal a lo intrapersonal. Es muy importante entonces la influencia social, cultural, las personas, la educación que recibes, ¿no? Entonces, un parangón entre Piaget y Vygotsky, ¿no? Por ejemplo, para Piaget dice acá, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto del medio entendido, ¿no? Físicamente, ¿no? En cambio, para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social y culturalmente, ¿no? Para Piaget, el medio ambiente es físico, pero para Vygotsky el medio ambiente es cultural, social. ¿Se dan cuenta? Para Piaget, el ser humano al nacer es un individuo biológico, claro, nace con reflejos, conductas innatas. En cambio, para Vygotsky, el ser humano al nacer es un individuo social, cultural, porque siempre está interactuando, nunca está solo. Somos seres eminentemente sociales. Al nacer, interactuamos con el mundo, con la cultura, con las personas. ¿Se dan cuenta? El desarrollo, dice Piaget, el ser humano hay un proceso de socialización. En cambio, para Vygotsky, dice, en el desarrollo del ser humano, ¿no? Hay un proceso de diferenciación social. La potencialidad cognitiva del sujeto depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Claro, porque en la medida que uno va creciendo, la capacidad también va aumentando, ¿no? Según Piaget. En cambio, para Vygotsky, el sujeto depende de la calidad de la interacción social y de la zona de desarrollo próximo del sujeto. ¿Ah? El ser humano al nacer se encuentra en un estado de desorganización que deberá ir organizando a lo largo de las etapas del desarrollo de su vida. Y para Vygotsky, el ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que está dotado para dirigirla a estímulos humanos y para establecer interacciones sociales. Entonces es un poquito diferente, ¿no? Es un poco diferente entre lo que hace Piaget, que le pone fuerza a la parte biológica, a la parte vibracional, a la parte del desarrollo, y el otro que es Vygotsky, que le pone fuerza a la parte social, a la interacción, a la influencia que recibimos de la cultura y de la sociedad, ¿no? Ambos hablan del desarrollo cognitivo, uno le pone fuerza a la parte biológica y a la parte vibracional, el desarrollo, y otro le pone bastante fuerza a la interacción, a lo social. ¿Está bien? ¿No? Bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Puede explicar la interacción? Claro, diferenciación social es que somos diferentes, ¿no? Cada uno de nosotros. Por ejemplo, tú tienes en tu familia que te tratan de una manera, te educan de otra manera, pero la gente con la que tú interactúas tiene una forma diferente a tu familia. Entonces, por un lado, vas a aprender las cosas de tu familia y por otro lado, vas a aprender las cosas de tus amigos. ¿Es así o no? ¿No? Y por más que nos eduquen, papá y mamá, de la misma manera, somos diferentes. No somos iguales. Papá y mamá nos tratan iguales, nos educan iguales, nos dan los mismos premios, los mismos castigos, pero somos diferentes. ¿Ah? Somos seres totalmente distintos. ¿Por qué? Porque nuestra interacción con el mundo también es diferente. Y siempre estamos, pues, la socialización es la interacción. Como dice Piaget, socializar es influenciar, ¿no? Interactuar con las personas. Y la diferenciación es que cada persona de cada cultura es diferente. Una persona de un nivel cultural
alto, académico, se comporta diferente a una persona de un nivel cultural bajo, ¿no? Hay una diferencia por la cultura. Ella habla de socialización, de interactuar, pero en cambio Vygotsky habla de una diferenciación social, porque dependiendo de la cultura, ¿no?, que nos encontramos somos diferentes. El habla egocéntrica es el habla en la cual el niño habla en voz alta y habla para él mismo, ¿no? Todo lo que él va haciendo lo va hablando. Ah, estoy acá jugando, que agarra, viene el soldado y ¡pum!, lo patea y ¡pum!, lo hace volar y no, él habla consigo mismo. Y todo lo que va haciendo lo va expresando. ¿Se dan cuenta? Él se pregunta y se responde, juega consigo mismo. Es un despliegue lingüístico, pero con él mismo. En lugar de que el niño hable con los demás, le pregunte a los demás, se pregunta a sí mismo y mismo se responde. Eso se llama habla egocéntrica. ¿Se dan cuenta? Y todas las palabras que usa en su mayoría son ligados a él. Yo, mío, quiero, ¿no? Mío, dame, todas esas palabras. Es un lenguaje, es un despliegue lingüístico consigo mismo. Entonces la mamá dice, mi hijito, mi hijita está loquito, está loquita, habla solito, tiene su amigo imaginario, está pidiendo un hermanito. No, se encuentra en la etapa del lenguaje egocéntrico, que él habla solo, se entretiene con su lenguaje, se pregunta, se responde y todo lo que habla lo habla en voz alta, ¿no? Porque es un despliegue lingüístico centrado en sí mismo. En cambio, cuando uno crece, el lenguaje es con los demás y no es consigo mismo. Todo lo que uno habla, lo habla siempre para el otro, ¿sí o no? Pero como no somos niños, el lenguaje es para sí mismo, para uno mismo. ¿Ah? Entonces va cambiando de lo externo a lo interno. ¿Da? Profe habla egocéntrica. Eso es, el habla egocéntrica es un lenguaje para ti mismo, contigo mismo. Entonces muchas veces se confunde, ¿no?, que el niño tiene su amigo imaginario, cuando en realidad simplemente está atravesando por la etapa egocéntrica de su lenguaje. Profe, ¿a qué se refiere que el individuo nace biológico? Somos un organismo biológico porque nacemos con instintos, con reflejos, ¿no? Todo lo que hacemos es sobrevivir. Los reflejos son conductas automáticas con las cuales nacemos y nos van a permitir sobrevivir, ¿no? Somos un organismo biológico porque nuestro cuerpo trae ciertas condiciones biológicas, instintivas para adaptarnos. ¿Se dan cuenta? Eso es. Para Piaget somos biológicos. Y en la medida que nuestra mente, nuestro cerebro va, ¿no?, va desarrollándose, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento también se va haciendo más complejo. Pero al nacer no hay pensamiento, no hay lenguaje, somos un organismo vivo, nada más. Y luego ya, al desarrollar, al crecer el cerebro, nuestro comportamiento se va haciendo más complejo. En cambio, para Vygotsky somos un organismo social, que siempre estamos interactuando. Nacemos, interactuamos con los padres, ¿no?, con los hermanos, con la familia. Es ZADP, zona de desarrollo próximo. Es la distancia que puedes lograr, ¿no?, con la ayuda de alguien más. Cuenta, zona de desarrollo próximo. Es el concepto fundamental de Vygotsky, la distancia entre lo que uno puede llegar consigo mismo y con la ayuda de un experto, de alguien más. ¿Ok? ¿Ya? Hay zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo próximo es un tema fundamental de Vygotsky. La hipertimesia. ¿Qué es hipertimesia? Hipertimesia. Hipertimesia. ¿A qué te refieres con hipertimesia? Vamos a buscar qué es hipertimesia. Hipertimesia. Vamos a buscar. A ver. Ah, memoria autobiográfica. Ah, ya. La hipernesia. Sí, pues, claro, la hipernesia, ¿no? La hipernesia o hipertinesia. Claro, sí, hay personas, ¿no?, que tienen una memoria pero extraordinaria. Son una filmadora humana, una cámara viviente. Todo, recuerdan absolutamente todo con lujo de detalles. Sí, sí, sí hay personas. Es un trastorno. Es un trastorno.
Hipertimesia, ¿no? Hipernesia. Mm. Listo, chicos. Vamos con la práctica, ¿no? Existe esos casos, claro, sí. ¿Es bueno? Bueno, no, porque la persona confunde y está saturada de tanta información. ¿Mm? Sí, es una alteración de la memoria. Es una alteración. Sí, es un trastorno. No es normal, pues, ¿no? La memoria como que se exacerba. Pero cuando se exacerba, recuerdas cosas que son de repente triviales, ¿no? Que no sirven. O sea, recuerdas lo que no te sirve, lo innecesario, sobre todo, ¿no? Así, así es lo caso es. Muy bien. Vamos a ver, un ciego. Pregunta uno, ¿no? La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la guía de un adulto o la colaboración con un compañero más capaz se denomina, muy bien, la B, ¿no? Zona de desarrollo próximo. Así es. El aprendizaje de nuevas competencias y el desarrollo cognitivo de cualquier persona se debe en gran medida a la interacción con los otros, especialmente con aquellos más hábiles, convirtiéndose estos en modelos o mentores para el aprendiz. En otras palabras, las relaciones sociales son una importante fuente de estimulación para el intelecto. ¿A qué teoría cognitiva se refiere el párrafo? La D, ¿no? La D, dos dedos. Tres. Tres. Federico pasó de un colegio estatal a otro de gestión privada, donde tiene dificultades para nivelarse con sus compañeros. Por fortuna, para él, la maestra hizo un reordenamiento de los alumnos y sentó juntos en las carpetas bipersonales a uno de bajo rendimiento con otro de alto rendimiento, dando la instrucción que el que sabe más ayude a su compañero. De acuerdo a la teoría de Vygotsky, sería correcto afirmar que Federico Salazar, la C, ¿no? ¿La D? No. Elevará su desarrollo potencial, ¿no? Por su interacción con alguien experto, puede ser, ¿qué es la C? No, es la D, ¿no? La D, ¿no? La A dice, a ver, la A. No, la D, la D, la D. O sea, va a ser más capaz porque recibió la influencia de un experto, ¿no? La D. Sí, también, Piaget también habla de interacción social, pero más pone fuerza a lo biológico. Piaget también habla de la influencia social, pero no tanto, pues, pero pone más fuerza a lo biológico. Ah, claro, pues sí, claro, el que enseña ya no avanzaría, ¿no? Porque no está aprendiendo de alguien más, sino que el que se beneficia es el de menor experiencia. Claro, el alumno que sabe más no va a avanzar, pero el otro sí. Ajá, muy buena pregunta, mi estimado. Claro, así es, efectivamente. Cuatro. Identifique la compatibilidad C o incompatibilidad I de las siguientes afirmaciones con respecto a las teorías de la inteligencia de Piaget y Vygotsky. Ambas teorías se buscan ilustrar la importancia de la noción de zona de desarrollo próximo en rendimiento intelectual. Me parece que no, no. Inconsistente, ¿no? Inconsistente.
Ambas otorgan importancia al rol de la experiencia en el desarrollo de la inteligencia. Puede ser, claro, sí, experiencia, claro, puede ser, ¿no? Puede ser incompatible, puede ser compatible, ¿no? Los aspectos maduracionales del desarrollo son considerados prioritarios en ambas teorías. Para Piaget sí, ¿no? Pero no tanto para Vygotsky. ¿Ah? Solo Piaget, ¿no? Ambas teorías del desarrollo del pensamiento y su complejidad está asociado al desarrollo intelectual. Mm, claro, ¿no? Sí, ¿no? La A, muy bien. La A. Ujú. 4, Anita. 5, vamos a ver, 5. Eric tiene un hermano mayor que lo ayuda en sus tareas, por eso últimamente obtiene buenas calificaciones, pero Carr, que es su compañero de aula, a pesar de ser compeñoso, no recibe ayuda y como los ejercicios de matemáticas cada vez están más complejos, sus calificaciones son bajas. Según la teoría de Vygotsky, ¿qué ha sucedido? ¿La B o la D? No, la D es. Eric recibe la ayuda de su hermano, por lo tanto, se encuentra en la zona de desarrollo real, perdón, próximo. Si él pudiera hacerlo solo, se encontraría en la zona de desarrollo potencial. Pero como su amigo, su hermano le está ayudando y está avanzando, se encuentra en la zona de desarrollo próximo. 5 sería la D. 5 la D. Sí, son dos personas, son Eric y Carl. Eric se encuentra en la zona de desarrollo próximo, la D. Y Carl se encuentra en la zona de desarrollo real. 6. Jaime tiene 7 años y se asusta con facilidad. Su mamá le ha enseñado que cuando se sienta con miedo, se diga a sí mismo mentalmente, cálmate Jaime, respira lentamente y siente cómo tu cuerpo se relaja. En relación al lenguaje y el pensamiento, se puede afirmar que el enunciado evidencia, él está utilizando su lenguaje, ¿no? En una función reguladora. ¿Sí o no? Claro. La autorregulación emocional lograda por el pensamiento verbal. Claro, el lenguaje lo está usando para regular sus emociones, para calmarse. Esa es la famosa función regulatoria del lenguaje. 6, la A. Muy bien. 7. Un niño de 6 años logra sumar con ayuda de los dedos de sus manos y contando a viva voz. Al intentar sumar 5 más 6, se percata que sus dedos le son insuficientes, por lo cual repite verbalmente para no olvidarse que debe sumar un dedo más al término del conteo. La solución de este problema es posible gracias al... A ver. La D, ¿no? ¿La A? A ver. No, me parece más que la D, ¿no? Lenguaje egocéntrico porque está hablando para él mismo, está hablando en voz alta, ¿no? Que tiene que sumarle un dedo más. Claro, ¿no? Egocéntrico, es un lenguaje para sí mismo, es un lenguaje externo, en voz alta, hacia afuera. Claro, la D, ¿no? Ya, pero las edades no son exactas. Recuerden que las edades no son exactas, son aproximativas. ¿Cuánta gente que está acá ahorita conectada multiplica con los dedos? Divide con los dedos. ¿Cuántos adultos para multiplicar, sacar sus cálculos usan los dedos? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, las edades no son exactas. Las etapas sí. Las etapas sí se dan de esa manera, pero las edades no son tan exactas. Las edades son referenciales nada más. 8. Identifique la validez o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto a la teoría del constructivismo endógeno de Jean Piaget. El entorno sociocultural y el proceso educativo como parte de este son determinantes en el desarrollo intelectual del individuo. Según Piaget, no, ¿no? Eh, Solamente la 3 me parece. ¿Eh?
¿no? La A, ¿no? 8, la A. Piaget, la A nada más. Falso, falso, verdadero. La A, falso, falso, verdadero. 9. Se reúne todo lo mental para luego ser analizado o recordado. Nos referimos a la operación racional denominada se reúne, reunión. La A o lo inverso a la A. Claro, cuando reúnes es síntesis, cuando separas es análisis. La reunión de características es síntesis, ¿no? La B, claro. La separación de un todo en partes, análisis. La unión de las partes para formar un todo, síntesis. Al armar un rompecabezas, síntesis. 10. Al describir algo, análisis. Proceso en el que se establece lo común de un conjunto de objetos, fenómenos y relaciones. Nos referimos a la operación racional denominada comparación, ¿no? Comparar es establecer relaciones de semejanza y de diferencia entre los objetos. Proceso en el que se establece lo común de un conjunto de objetos, fenómenos y relaciones. Nos referimos a la operación mental denominada a ver, lo común. A ver, un ratito, un ratito. A ver, un ratito. Proceso en el que se establece lo común allá de un conjunto de objetos, fenómenos. No, estamos generalizando, tiene razón. Generalizando. Lo común, todo lo que parece acá en este grupo, todo lo que parece acá en otro grupo. Estamos generalizando, clasificando, agrupando. Así es. Toda agrupación es generalización. ¿Ya? Está bien. La D. La D, la D, la D. El pensamiento se mueve buscando una respuesta determinada o convencional y encuentra una única solución al problema. Convergente. Convergente, ¿no? El pensamiento convergente busca una sola respuesta a un problema. Así es. 12. El pensamiento se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los que siempre enfrenta como nuevos, sin mantener patrones de solución establecidos, pudiéndose dar así una generosa cantidad de soluciones adecuadas en vez de encontrar una única y correcta, ¿no? Divergente, muy bien, la A. Lo contrario, ¿no? 13. Proceso por el cual se crean formaciones de imágenes mentales de situaciones, personas, objetos que no se encuentran presentes como estímulo para ninguno de los sentidos de las personas. Nos referimos a pensamiento, muy bien. Proceso abstracto, ¿no? 14. La actividad se caracteriza por la capacidad de crear mundos fantásticos, íntimos y propios, donde el sujeto es generalmente el protagonista y en donde no existen límites ni restricciones de ninguna clase para el impulso de su libertad. Esa es la actividad creativa, ¿no? Creativa, imaginativa. A ver. Crear, dice. Mundos fantásticos, íntimos. No, imaginativa. Sí, porque habla de fantásticos. ¿No? Imaginativa, la C. Ajá. Sí. Y 15. La actividad no es solo una representación y actualización del pasado, sino que abarca también la posibilidad de proyección en el futuro, de anticipación. Pensamiento, ¿no? Ajá. Pensamiento se puede ir al futuro, también puede regresar al pasado. Así es. La D, ¿no? Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo máximo, lo máximo.